y que hicimos la clase introductoria del tema de vigas con algunas fotos que mostramos y qué sé yo, eso en la clase anterior. Vamos a empezar a meternos con el tema del ejercicio, del cálculo de vigas. En el campus nosotros tenemos, a ver, esperen un segundo, que lo acabo de guardar sin querer. Esperen que busco la página del campus. Acá estamos, y ya comparto la pantalla. En la segunda solapa acá vemos la solapa, el número 2, digamos, la segunda clase del segundo cuatrimestre, donde vemos la guía de trabajos prácticos, donde hay dos plantas, que es la que vamos a ver, la ejercitación de vigas con este tema, ¿no? Hay dos plantas que son exactamente iguales, pero tienen una pequeña diferencia, la planta A y la B, que una está rayada. Y esto significa que esa losa no está en el mismo plano. Yo cuando encuentro en una estructura alguna losa que está así rayada, significa que está más baja, por lo general. Siempre se raya la losa más baja. Esto viene de una tecnología de que ya hace unos cuantos años se dejó de usar en la construcción, que tiene que ver cuando yo tengo que colocar un local sanitario sobre primero, segundo, tercer piso, necesito esconder o alojar los básicos sanitarios, ¿no? Los codos, las piletas de piso, todo lo que ustedes ya están viendo en instalaciones. Y lo que se hacía antes, se bajaba la losa, se ubicaba ahí para que después todo, cuando rellenábamos con el contrapiso, quede al mismo nivel. Eso era un poco el motivo, y muy común en las antiguas estructuras, toda la ciudad de Buenos Aires, la mayoría de los edificios, salvo los de que tienen 10 años para acá, 15 años para acá, están hechos de esta manera con bajo losas, ¿sí? Vieron que cuando uno ve una reparación en un edificio de mantenimiento, que si tienen que reparar las cañerías de algún baño, tienen que romper el piso del baño que está perdiendo la cañería. Bueno, con esto que hoy en día se implementa, que es suspender las cañerías por el cielo raso, claro, por el cielo raso del departamento de abajo, ¿no? Es otra forma que fue muy criticada cuando se empezó a usar, pero se quedó instalada como resolución, que tiene sus ventajas, que después podemos precisar, ¿no? La ventaja, claro, de que no sea tan destructivo el mantenimiento, porque en definitiva la problemática de la pérdida de agua de una cañería rota termina perjudicando al de abajo, no siempre al de abajo hay que ir a trabajar. O sea, que la primera argumentación, esta que decía, pero tenés que molestar al de abajo, bueno, siempre lo tenés que molestar para reparar la pintura o el cielo raso. Lo que sí nos soluciona que hay algunas cañerías en instalación sanitaria que tienen que ver con la aislación acústica, el ruido cuando tiran el botón del baño del departamento de, abajo, de arriba, que siempre se escucha abajo. Y bueno, pero eso también es una cuestión de prejuicio y ese tipo de cosas, es agua que cae y con la que nuestra imaginación se pueda nutrir también, ¿no? Pero bueno, ese sería uno de los inconvenientes de esta técnica, pero muy implementada porque soluciona muchos temas de la estructura que después vamos a precisar un poco más y ustedes con el año que viene también van a terminar de cerrar muchos conceptos. Pero bueno, lo cierto y que lo que nos compete ahora en este tema es que la losa no está en el mismo plano, si veo este gráfico.
Uno dice, bueno, pero si es una tecnología vieja que ya no se usa, bueno, pero uno puede quebrar una losa, es muy común también en una losa que haya distintos desniveles, y si hay un distinto desnivel genera otra situación de cálculo, y eso es que a nivel didáctico ponemos estos dos ejemplos, ¿no? Y está relacionado al ancho de colaboración o no de las vigas, como hablamos la clase pasada, en la última clase, en la introducción de vigas, ¿no? Este concepto de ancho de colaboración, que es el siguiente: si una viga está comprimida en el momento positivo en la parte superior de la viga, si tengo o no hormigón al lado que colabora. Por supuesto, en un momento positivo, si hay una losa que está en otro plano, no va a colaborar en absoluto. Entonces cambia la modalidad del cálculo. Un poco eso es como para ejemplificar esas sutilezas que tienen en la lectura de, digamos, del cálculo, ¿no? De los complejos. Nosotros ahora en el pizarrón vamos a ver vamos a analizar las distintas vigas que están. Fíjense, cuando nosotros numerábamos losas, que esto también es importante, teníamos una, dos, la losa 2, la losa 3 y la losa 4, que iba de arriba hacia abajo la numeración, que esto es un código, y de izquierda a derecha, o sea, yo voy como bajando renglones y voy numerando. Con las vigas pasa exactamente lo mismo, y con las columnas también es más claro, porque bueno, columna 1, columna 2, esto es un código de dibujo, ¿no? Columna 4, y así se van numerando paulatinamente. En cambio, con las vigas sucede lo siguiente. Claro, tenemos vigas en dos posiciones, entonces ¿cómo se numera? Primero, tiene mucho que ver la posición en que está el plano, ¿no? Primero, viga 1, si bien acá hay otras vigas, pero no le doy bolilla. Primero numero todas las que están horizontales: viga 2, viga 3, viga 4, bueno, y ménsula 4, que no es otra cosa que la continuación de la viga. Y lo que hago es girar la cabeza o girar el plano. Imagínense si yo giro este plano y empiezo a numerar de vuelta. Y acá lo que sucede es que me comí la viga 5 cuando anoté esto, puse, porque había otra estructura y la simplifiqué. Viga 6, viga 7 y viga 8. Claro, porque acá no hay viga y acá tampoco hay viga, porque es una losa en una dirección. Entonces, ¿qué hago? Las verticales las empiezo a numerar de vuelta, con el mismo criterio. En este caso, de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. En este caso están todas alineadas: viga 6, viga 7, viga 8. Repito, falta la viga 5, pero eso fue un error del tipeo de cuando grafiqué esto. Que puede ser, uno no necesariamente tiene que ser un orden riguroso, pero esa viga 5 nunca se va a buscar porque no existe. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque, bueno, este plano es simple, yo puedo ubicar rápidamente una viga, pero puede ser que un plano tenga 100 vigas. Entonces, ubicar la viga 27 con esta lógica y este orden de respeto, uno rápidamente lo ubica, leyendo rápidamente el plano, ¿no? Es importante el tema del código cuando uno representa las vigas para facilitar la lectura del plano a un tercero, digamos. Y ahora vamos, esperen un cachito, voy a tener acá otro archivito que es un cálculo de momento. Voy a ir de vuelta al tema anterior para explicar a qué se debe ese archivo que está ahí abajo. Bueno, vamos a ir analizando viga 1, viga 2, viga 3, pero me detengo en esta particularidad que tiene esta viga, que es la viga 4 y ménsula 4. ¿Cómo es el diagrama de cargas de esta viga? Bueno, el diagrama de cargas es el siguiente. Momento negativo. Claro, tiene, como ustedes saben, como veíamos en losa, el diagrama de momento es aproximadamente así y tiene momento negativo y positivo. ¿Qué significa eso? Bueno, también es algo que ustedes ya saben. Los hierros en el momento positivo van en la parte inferior
y en el momento negativo van en la parte superior, porque resolvíamos balcones de ese tipo en estructuras de hormigón. Bueno, con las vigas pasa exactamente lo mismo. Es la misma forma de sacar momento, y los hierros sabemos si es negativo van en la parte superior, si es positivo en la parte inferior. Ahora, ¿cómo resolvemos este momento? Todas las anteriores que vamos a ver, van a ver que hay una fórmula para poder resolverlos. En cambio, en este caso es el único caso donde yo tengo que sacar el método de las reacciones de vínculo. ¿Qué significa? Bueno, hacer como lo hacía el año pasado, así como lo hicimos en el tema de losas. Este tema no es un tema principal de segundo, saber sacar momentos, porque es tan variado y profundo el tema, todos los temas estructurales, que no hacemos hincapié en este tema, pero yo, como les dije en la etapa anterior, en tercero les va a ser importante saber sacar momentos de esta forma, si no es difícil aprobar tercero, si no saben eso. Por eso digo, no es algo que uno pueda ya olvidarse de este tema, que en tercer año vuelve de vuelta a tener claro este procedimiento de sacar momentos. Como no nos vamos a detener en corregir y sacar esto, porque si no nos ocuparía tiempo para ver otras cosas, para no meternos en sacar manualmente por todo lo que dije anteriormente, acá hay una planillita de Excel, esperen un cachito, en donde en el campus, debajo donde está esta hoja con los trabajos prácticos, acá la voy a bajar, otra vez me pasa lo mismo, que siempre pienso que se va a abrir, pero en un cachito. Abro la planilla en Excel, esta que acabo de bajar, que dice viga isostática, y me encuentro con una planilla en Excel donde saca el momento, esta forma simple del ejercicio número 4, de la viga 4, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer yo? Fíjense los datos que tenemos que poner. ¿Qué datos tenemos que poner? Bueno, la carga última. Bueno, la carga última la vamos a tener que sacar como la sacamos siempre. La luz 1 significa la luz de acá hasta acá, la luz principal, digamos, entre apoyos. Y en este caso el nuestro es 6, ¿no? Fíjense estos números de 19,8, cuando le cambio la luz 2, ¿qué vamos a poner? Vamos a suponer que es 3. En nuestro caso es 2. Y fíjense cómo varía la carga y varía también el diagrama de corte, donde acá están los resultados de RA, ¿sí? RA, RB, me da todos los resultados y me da también el momento. Acá es 89 y acá es 50. ¿Sí? Como para utilizar rápidamente esta y no detenernos en sacar el momento, sino ese ejercicio de la viga 4 lo podemos resolver con la planilla en Excel. Esto para exactamente eso. Si bien está expresado en kilogramos, que nosotros lo ponemos en kilonewton, esta planilla tranquilamente pudo haber sido modificada y haberle puesto kilonewton, así, escribirle arriba kilonewton, y es exactamente lo mismo, porque es una convención. Yo puedo trabajar en kilonewton, kilogramo, tonelada, lo que se me ocurra, y el resultado va a estar correcto, siendo consciente con lo que trabajo. Por eso, es anecdótico que diga kilogramo acá, y uno puede decir, bueno, che, tengo que poner todo en kilogramo. Bueno, es relativo eso, porque uno lo puede poner en kilogramo, el resultado va a ser kilogramo metro, pero yo puedo poner kilonewton, y aunque no cambie esto en forma escrita, el resultado va a ser en kilonewton metro. ¿Sí? Bueno, eso para explicar un poquito lo que hay en el campus. Ahora vamos a pasar estoy compartiendo, sí, al tema del apunte en la página 13, donde tenemos las partes de una viga. Vamos a hacer un poquito más preciso lo que ya estuvimos hablando en la clase pasada. Primer punto. Sabemos que
la altura de la viga, que también es un error muy común, pensar que la altura de la viga se determina de acá hasta acá, ¿no? Desde lo que está abajo de la losa, desde donde apoya. Y en realidad la altura de todas las vigas se determinan desde la parte superior de la losa. Todo esto es la viga. Y decíamos de la dualidad de que no sabemos dónde empieza la viga, dónde empieza la losa, porque eso es una arbitrariedad, decir, bueno, esto es viga y esto es losa. En realidad esto es una pieza de hormigón que tiene distintos esfuerzos y se comporta de una determinada manera. La altura importante entonces, tenemos que el H es toda esta altura celeste que yo escribí, y si miramos hasta acá, que es el eje de donde están los hierros, o mejor dicho, en este otro ejemplo, en la mitad de los hierros, tenemos el D, este que usamos en la, igual que lo hacíamos en losa, ¿no? Y el H es más el recubrimiento. Vamos a ver que tenemos dos tipos de recubrimiento, que puede ser de 3 o de 5. Estos dos tipos de recubrimiento, ¿a qué se deben? Bueno, porque podemos tener una viga de simple capa o una viga de doble capa, según sea nuestro caso. Esto no tiene nada que ver con lo que vimos como último tema en la clase anterior. ¿Se acuerdan que hablamos de viga de doble armadura, donde llevábamos armadura abajo y armadura arriba? O sea, poníamos armadura arriba en la zona donde se comprimía para cambiar un material más resistente, que es el acero, por otro menos resistente a la compresión, que es el hormigón. Y esa viga se denominaba de doble armadura. Es distinto a lo de capa simple, capa doble. Explico esto de esta manera porque hay mucha confusión a veces. Uno pone dos hileras de hierro y se cree que es doble armadura, y en realidad es doble capa, porque estamos haciendo dos filas de acero, pero sometido a la tracción, que eso es lo que va a ser el motivo del cálculo. Esto del recubrimiento, uno, claro, cuando tiene el H que lo saca por predimensionado, o como dijimos, por una cuestión de proyecto, para obtener el D le descuenta 3 centímetros o le descuenta 5 centímetros. Esto de los... Claro, la decisión, antes de empezar a calcular, yo tengo que saber si es doble capa o capa simple. Y acá viene el primer escollo, porque uno después con la experiencia de hacer muchos cálculos puede decir, bueno, esta seguro me va a dar doble armadura, le descuento 5 para el cálculo. El problema es que si yo no le descuento 5, le descuento 3, y después, al final del cálculo, me doy cuenta que tengo que poner doble armadura, ¿y cómo me doy cuenta de eso? Porque el cálculo termina con un dibujo geométrico respetando, ¿qué cosa? La separación entre hierros, donde la separación mínima de los hierros es 2, y donde el recubrimiento de los hierros con el exterior también es 2. O sea que yo tengo que hacer, vamos a suponer que me dio 6 hierros de tal medida, y bueno, los quiero separar 2 centímetros y me doy cuenta que en la viga no me entra porque decidí un ancho determinado. Tengo que ponerlo en 2 capas, ese es el motivo de las 2 capas. Pero para ponerlo en 2 capas, tengo que tener 5 de recubrimiento y no 3, porque 3 ya calculé el D y me varió el MN. Entonces, en síntesis y como concepto importante, para el cálculo nosotros de vigas vamos a usar siempre este recubrimiento, 5. Es decir, cuando yo obtengo D y digo, ¿cuánto le tengo que descontar? Bueno, le descuento 5, porque así quedo cubierto por las dudas que me haga de doble capa. Esa sería un poco la síntesis de lo que acabo de explicar, explicando un poco el porqué, el motivo de descontar 5 y no 3. Porque en el caso de que en vez de doble capa me dé capa simple, bueno, estoy a favor de la seguridad, porque al aumentar la distancia, que es lo que hago en definitiva, la viga va a ser más resistente de lo que yo la estoy calculando, un poquito más resistente. Pero si me veo en un escollo, si yo la calculo con una distancia y después se la corto, o sea, le pongo 5 de recubrimiento porque tengo que caer en doble capa. Repito, en síntesis, entonces, siempre a las vigas le vamos a descontar 5
de recubrimiento. Por ejemplo, yo les voy a dar el dato. El H de esta viga que van a calcular es de 40. ¿Cuál va a ser el D? Bueno, y lo que van a usar ustedes es el 35. Así de directo el cálculo como para empezar a calcular. ¿Sí? Puede ser, va a estar bien también a nivel ejercicio si le hacen 3 y después resuelven que entra todo en capa simple. No quiere decir que esté mal, está perfecto. Pero por una cuestión de practicidad, usamos el 5 como recubrimiento adoptado general y después vemos qué pasa en el cálculo. El motivo de la distancia y la separación de los hierros tiene que ver con que hay un ancho mínimo de viga, el BW, que hablamos la clase pasada, que es el ancho real de la viga, y hay un mínimo que es 12 centímetros. Van a ver que cuando tenemos viga placa, por lo que hablamos la semana pasada, es decir, cuando yo veo, che, esta viga hay losa que colabora a la compresión, entonces tengo que intervenir en la fórmula con otro dato que es el B. O sea, el BW es el ancho real de la viga y el B es el ancho teórico, el ancho de colaboración, que así se llama, mejor dicho. ¿Sí? Entonces, repito, 12 es la viga más chiquita que puedo hacer. Y prestar atención, si tiene ancho de colaboración, en realidad en la fórmula tengo que poner el B y no el BW. Siempre que tenga ancho de colaboración. ¿Y cuándo tengo ancho de colaboración? Siempre que en la zona que esté comprimida la viga haya una losa al lado, haya hormigón al lado. Entonces uno tiene que interpretar en el esquema estructural lo siguiente. Che, ¿tengo o no tengo? Primero, si es momento positivo o momento negativo, viendo el esquema estructural y suponer y entender, viendo el plano, si hay o no hormigón cuando en el momento positivo, cuando comprime ese sector. Profe, ¿y en el caso de una losa más baja, como la del ejercicio? Bueno, me voy a dar cuenta, correcto, porque la losa más baja, vamos a suponer, es justo la situación del ejercicio, es que la losa, hay otra losa acá abajo. Eso significa que una losa más baja. ¿Sí? Entonces, si yo miro en el plano, digo, ¿dónde hay compresión? Bueno, acá en la parte de arriba, momento positivo. ¿Y tengo losa que me ayuda a la compresión? Sí, tengo una losa acá abajo, pero tengo losa del otro lado para que... ¿Y esta qué forma era de la viga? Bueno, esta sería una forma en L. Pero no tengo otra losa al lado, no tendría que ser en T. No, porque lo que conformaría la T está abajo y no colabora con la compresión. ¿Sí? ¿Se Claro, entendió, claro. Glenda? Bueno, entonces ese análisis y esa conclusión uno no la saca matemáticamente en forma automática, sino tiene que interpretar el esquema estructural. Ahora vamos a avanzar un poco con todo esto, más allá de las partes de la viga, y entonces nosotros tenemos una parte de predimensionado, donde tenemos la misma mecánica que utilizábamos cuando calculábamos losas, ¿no? Tenemos la luz, antes manejábamos un alfa, dividido 35, ahora es la luz dividido un coeficiente. Ese coeficiente está expresado según el apoyo de la viga de esta manera. Fíjense que es el coeficiente 10, o sea, la luz dividido 10, que es un valor muy habitual que ustedes ya lo conocen, ya usan en diseño. Cuando dicen, tengo una viga de 4 metros, una luz de 4 metros de viga, ¿qué alto tiene esa viga? Bueno, es la luz 4 dividido 10, y eso me da 0,40, o sea, 40 centímetros. Es algo bastante habitual. Acá tenemos otros coeficientes cuando tengo una viga al lado de la otra, por lo que ya saben, por este espíritu que el hormigón colabora entre sí, los elementos estructurales colaboran entre sí, que en realidad no es siempre dividido 10, que si no puedo dividir 12, que me da una viga más chica. ¿Y por qué me da una viga más chica? Bueno, porque colabora, y si hay una en el medio entre dos vigas, es 15, o sea, más chica todavía puede ser. Por eso el beneficio de tener una losa, una viga, digamos, al lado de la otra. Pero yo veo que
que este predimensionado, hay dos tablas, hay una por acá donde el título es Valores sugeridos para lograr economía de armaduras, que superan las reglamentarias. Porque las reglamentarias son estas que están acá. ¿Qué significan las reglamentarias? Las mínimas. Por eso dice alturas mínimas reglamentarias. Yo no puedo hacer una viga más chico que esta. En diseño yo podría empezar a usar la luz dividido 16 si tengo una situación así de apoyo, que es reglamentario. O sea, yo no puedo hacer una viga más chica que esta. Lo mismo en todas las otras situaciones. Fíjense, hasta 21 si tengo una viga central, y hasta 18,5 si tengo una viga que tengo una viga de un solo lado. Lo que a veces se denomina esto tren de vigas, es decir, hay una viga atrás de la otra, típico caso de una viga en la medianera, ¿no? Donde tengo columnas en la medianera y claro, y una viga cose toda con distintas luces inclusive. Bueno, yo puedo saber así a priori cuál es, si quiero aplicar la altura mínima reglamentaria o los valores sugeridos. Acá vamos a hacer bien la diferencia esta. ¿Qué significa los valores sugeridos? Bueno, porque a medida que yo hago más chica una viga, necesita tener más hierro. Al necesitar tener más hierro, se hace una viga más cara. Es simplemente por eso. O sea, de usar la viga mínima significa que yo estoy exigiendo el hormigón poniéndole más hierro, saliendo más cara la estructura. Ahora, si realmente no hay ningún motivo para colocar una viga chica, haciéndola esforzar, como veíamos el ejemplo de la clase pasada, esa viga invertida, donde la altura era muy chiquita, que era la viga cinta, porque no quería que se vea la viga desde abajo, en el ambiente que generaba en la planta baja. Bueno, voy a tener que poner más plata para lograr eso, y de eso se trata esta altura mínima reglamentaria. Y entonces la tablita esa que marqué en rojo arriba, ¿qué significa? Bueno, significa que acá hay un equilibrio bastante razonable entre el hormigón y el acero. O sea, me va a salir una viga más barata que la de abajo. ¿Sí? Por eso siempre este tema del predimensionado genera un conflicto en el entendimiento. Por eso quiero ser muy claro con esto. Hay alturas mínimas reglamentarias, que lo dibujé en azul, y hay sugerencias económicas, y uno es el proyectista el que decide qué altura va a ser la viga, con todos esos márgenes. Y a veces la decisión de qué altura tiene la viga no tiene nada que ver con el predimensionado. Uno, sabiendo que respeta las alturas mínimas, lo hace por proyecto. Y por ejemplo, ¿por qué por proyecto? Bueno, yo tengo que bajar por una escalera y quiero que la viga no me pegue en la cabeza, que está abajo, que es una cosa bastante común a verificar siempre cuando uno resuelve una escalera. Y bueno, entonces digo, si yo la hago de 40 esta viga, y cuando bajo la escalera me la pego en la frente, y tiene que tener 2 metros reglamentariamente, o 2 metros 10, no recuerdo con precisión, 2 metros 10 siempre es razonable, una altura de paso, como pasa en los subsuelos, en las cocheras también. Bueno, entonces, si yo tengo esa altura mínima de paso, yo tengo que ajustarme al proyecto, no a lo que me dice el predimensionado, sino lo que digo, bueno, yo le doy todo lo que puedo y dejo 2 10 libres. Y ahí no hice ningún predimensionado, lo determiné por proyecto. Yo necesito poner una ventana y necesito que esta viga tenga 30 centímetros de altura por proyecto. Y digo, bueno, pero yo hago el predimensionado y me da de 35. Bueno, el predimensionado es eso, es un predimensionado, cuando vos no tenés ninguna limitación. Pero si tenés una limitación por proyecto, un deseo, una intención para poner una ventana, necesita que sea de 35, entonces o de 30, la decisión es por proyecto, no es por el predimensionado. Ahora, yo estoy techando una planta baja que va a ser un taller y arriba va a ser una vivienda. Ese taller es un taller mecánico. Bueno, y está a 4 metros de altura, es decir, a mí la altura de la viga no me molesta para nada. Entonces posiblemente ahí aplique el recuadro rojo, donde me dice, bueno, la altura de la viga puede tener cualquier altura, me conviene que sea razonablemente económica, y entonces la hago dividido 10, dividido 12, según como sea el planteo. Otro caso bastante común,
yo quiero esconder una viga en la pared. Bueno, ¿qué medida tiene que tener esta viga si yo quiero que no se vea la mocheta, la arista de la viga en mi interior? Bueno, tiene que tener 12, así con una pared de hueco del 12 yo la levanto, después la revoco y la escondo. Y eso no tiene que ver con ningún predimensionado, tiene que ver con una decisión de diseño, ¿sí? En realidad, la dimensión de una viga, siempre si respeto las mínimas reglamentarias, no tienen que ver con un predimensionado, tienen que ver por una decisión. Por eso, en los ejercicios que vamos a hacer de vigas, yo les voy a dar el examen final, inclusive el examen parcial, yo les voy a dar la altura de la viga y ustedes van a empezar a calcular, ¿sí? Pero me parece importante aclarar este concepto del predimensionado, porque es más, a veces en los finales pasa, yo le digo, la altura H de esta viga que vas a calcular es de 40, y ustedes comienzan con el predimensionado y la hacen de 35. Cuando yo claramente en los datos le digo, che, la altura era de 40, ¿por qué hiciste 35? Ah, porque hice el predimensionado. Por eso digo, eso ahí se unen varias cosas. Primero, no prestar atención en la lectura de los datos, que es muy importante. Leer los datos, no hacer las cosas automáticamente y responder a lo que se te pregunta, ¿no? Pero es importante este concepto de predimensionado porque en definitiva en las losas por ahí pasa exactamente lo mismo, pero en la losa no hay tanta limitación en el tamaño de la losa, pero sí en el tema vigas. Por ejemplo, una viga de medianera, que por ejemplo puede ser tranquilamente un esquema que está dibujado acá, y puede tener más columnas y más vigas, ¿no? Por ejemplo, esto continúa acá y está acá. Que yo tengo la primer luz a 4 metros, esto a 4 metros, esto a 3, otra columna, esto a 2, otra columna a 2, y después vuelvo a 4 metros. ¿Yo qué voy a hacer? Distintas alturas, esta la hago de 40, esta de 30, esta de 20, y después esta viga la hago de 40 de vuelta. Si hago un corte de esto de la viga, voy a tener columnas y distintas alturas. No, en realidad, podría hacer eso. Pero constructivamente es medio un disparate. En realidad yo tendría que definir una altura y decir, no, esta viga la voy a hacer toda de 30. ¿Con qué criterio? Bueno, porque si el predimensionado, esto de 4 metros, divido 12, me va a dar 35, busco un equilibrio entre todas. Claro, la de 20 la voy a tener que hacer más grande, pero en realidad, más allá del predimensionado que me da, yo decido por qué, por proyecto, y por proyecto muchas veces es el interés que tengo por la ejecución, ¿no? Por la practicidad de la ejecución y ese tipo de cosas. ¿Y qué va a suceder con esto? Bueno, esta viga de 4 metros me va a dar, si la hago de 30, me va a dar más hierro que si la hago de 40 centímetros, la de 30. Y esta viga de 20 me va a dar menos hierro si la hago de 30 que de 20. O sea, voy a tener un beneficio utilizo el sentido común y unifico las medidas. Esto por... Profe, Sí. consulta, y ahí es cuando decide poner doble capa o capa simple de hierros, o no, no tiene No, nada que eso ver. es algo posterior cuando yo después, porque fíjense este concepto también. Yo todavía no sé la fuerza que tiene que soportar la viga, tengo la luz nada más. Por eso es tan relativo esto de decir algo de 40, 30, respeto lo otro. Yo después cuando saque MN, recién ahí interviene el momento, el esfuerzo de la viga. Y ahí recién sé si va a ser de doble capa o capa simple. Yo no sé todavía. Puedo suponer, leyendo la planta, que tengo una losita de 2 metros al lado que no va a tener mucha carga, pero puedo tener una luz de 8 metros y puede ser que tenga mucha carga. ¿Sí? El predimensionado, muchas veces uno, por la necesidad de decir, bueno, yo tengo que la necesidad de tener firmeza en esto y decir que la viga es de 40, ¿por qué nadie me dice de cuánto es la viga? Bueno, porque vos lo tenés que decidir con todos los conocimientos, tanto constructivos como estructurales. A veces uno necesita que una cuenta me determine la decisión en mi proyecto. Eso debe ser también el motivo por qué le doy bolilla al estudio de suelo cuando me dice, te sugiero platea.
y vos entendés que dice va platea, ¿viste? Y no te está diciendo eso, te sugiero platea, como todos los estudios del suelo. Y vos necesitas que alguien decida por vos, y entonces eso como que te da más seguridad, ¿no? Pero en realidad es importante este concepto, que el tiempo que le dedicamos para esto. El predimensionado no es otra cosa que un predimensionado. Un decir, bueno, vamos a empezar a calcular, a ver qué pasa con estas medidas y empiezo. Pero si yo tengo limitaciones en las medidas y ya esa medida en mi proyecto está a priori, tengo que usar esas medidas, siempre y cuando respete las alturas mínimas, ¿no? ¿Se entendió un poco el concepto este del predimensionado y eso? Sí, buen día, Es un profe. concepto que por ahí, sí, Te hago una pregunta y buen día. buen día, Gómez. Por ejemplo, si por cuestiones de diseño, ¿no? Necesito bajar la altura de la viga, ¿pero ahí no se estaría modificando también la base? ¿O No, solamente se no, le no, incrementaría más hierro? pero en absoluto el peso, ¿viste? De la estructura. Uno puede decir, bueno, sí, alguna viga más chica pesa menos. Bueno, pues estás hablando de un peso insignificante en comparación en toda la estructura, pero para nada modificás las bases con la altura de la viga. Modificar la viga propiamente dicha, que va a necesitar más o menos hierro según la dimensión que vos hagas. ¿Sí? ¿Está, Juan? Bueno, continuando. Entonces, esto se soluciona en forma práctica, en lo que nos vamos a hacer nosotros. Bueno, yo les voy a decir cuánto mide la viga y ustedes la van a calcular. Pero después, cuando uno empieza a proyectar y a diseñar estructuras, uno es el que decide. Y lo puede decidir, en realidad, la mayoría de las veces las decisiones pasan por proyecto, repito, y esa es toda la explicación que intenté hacer. Vamos a ver ahora el otro paso del ejercicio, que es el análisis de carga. ¿En qué consiste el análisis de carga? Yo voy a tener una planta, ahora la voy a dibujar en el pizarrón, es una planta estructural en la cual no les voy a decir qué carga soporta la viga, la tienen que averiguar ustedes. Es decir, van a tener el Q último de losa, o van a tener el D y el L, la carga muerta y la carga viva. Entonces ustedes van a tener que mayorar las losas, van a hacer todo lo que ya saben. Pero en realidad van a sacar el Q de viga, que es lo primero que tengo que sacar. O sea, la carga última de viga. ¿Y en qué consiste la carga última de viga? Bueno, consiste de 3 componentes. ¿Y cuáles son esos 3 componentes? El primero o el último, no hay un orden establecido, pero es el peso propio de la viga. Claro, si el profesor me dijo que la viga es de 40 por 12, yo multiplico 40, 0,40 por, perdón, 0,12, 0,40 por, perdón, 0,12, que sería BW, por la altura, que es 0,40, lo multiplico por el peso específico del hormigón, y eso me da el peso del hormigón. ¿Vieron? Cuando sacamos los pesos teóricos, que en losa no lo estábamos haciendo, salvo la primera explicación de cómo se hallan las cargas, que después las simplificamos y yo le daba un valor, pero el peso específico me sirve para sacar el peso teórico de un volumen, de un material. Entonces, obtengo el volumen del material, que es B por H. Claro, no lo multiplico por la longitud, por 1, porque siempre es 1, no altera el producto, ¿no? Pero estoy sacando lo que pesa 1 metro. El peso específico del hormigón es 25 kilonewton. Y después, ¿por qué lo multiplico por 1,2? Porque tengo que mayorar esa carga muerta que le voy a incorporar a la viga. Ahora, en el ejemplo práctico, por ahí se empieza a aclarar, pero lo importante es saber de qué está compuesto la carga última, del peso propio, del peso del tabique, que por lo general va arriba de una viga. Por lo general, una viga arriba tiene un tabique, a veces no, por proyecto también, pero bueno, por lo general sí. Entonces tengo que sacar el espesor del tabique por la altura y el peso específico de un tabique. Que un tabique de ladrillo hueco es de 13 kilonewton,
y un ladrillo macizo común es de 16 kilonewton. Depende el tabique que esté usando. Yo tengo que multiplicar el peso específico y otra vez lo multiplico por 1.2 porque mayoro la carga muerta. Ya dijimos que eran 3. 1, el peso propio. 2, el peso del tabique que tengo arriba. Y 3, la carga de las losas que descargan sobre esa viga. Que es lo más obvio. Decir, bueno, claro, ¿para qué hago una viga? Para soportar el peso de una losa. Y el tema es saber cuánto descargan las losas en las vigas. Como ustedes saben, tenemos 2 tipos de losa. Bueno, una cosa es cómo descarga la losa unidireccional y otra cosa es cómo descarga la losa cruzada. Cuando hagamos un ejercicio práctico, vamos a explicar este gráfico que está acá, es para entender esta lógica de la losa cruzada. En definitiva, tiene que ver acá, esto vamos a suponer que es una losa cruzada. Este trapecio que está dibujado acá en base a estos ángulos me dice que este es el peso que recibe, este es el pedazo de losa que recibe este lado de la viga. Estas rayitas que están acá significa que esta losa está empotrada en la otra. Este triángulo que está acá, que ya no es más un trapecio, es el peso que recibe para allá. Este triangulito es el peso que tira para allá. O sea, yo puedo estar analizando cada viga y lo que soporta. Bueno, entonces, ¿qué tendría que hacer? Bueno, es fácil. Saco la superficie de este trapecio, la superficie, y saco el volumen por el espesor de la losa, el contrapiso y codo, lo multiplico por el peso específico de todo eso y me da la carga, ¿no? Bueno, eso sería teóricamente lo que hay que hacer. Pero como hacer eso sería un despelote, aparece, ahora vamos a ver la página 14, que es la que estoy pasando rápido, esta tabla, que es el uso similar al de las losas, y esta tabla, fíjense que ya no dice momento, nos dice RA y RB, quiere decir, ¿cuál es la resultante, o sea, la cantidad de peso que va para este lado, cuál es el peso que va para este lado? Si está empotrada, es RI empotrado, y llamo RI o RX. La misma lógica que trabajamos en momento, pero ahora esta tabla, que es otra, no es la misma, nos va a servir para analizar cómo descargan las losas cruzadas en las vigas que tenemos en su perímetro. Es la misma lógica, la misma dificultad en el cálculo, ¿no? Cosa que se agiliza mucho esto, porque ustedes ya saben la lógica de la tabla. Lado menor dividido al lado mayor, entro por arriba, entro por abajo, bueno, todo lo que ya sabemos. Eso cuando es losa cruzada. Pero con losa unidireccional está acá en la página 14. Y acá tenemos las fórmulas que tenemos que aplicar, así como pasaba en momento también. ¿Se acuerdan que sacábamos momento y mirábamos las fórmulas y lo aplicábamos? Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Yo puedo determinar lo que descarga una losa para un lado, así aplicando esta fórmula, Q por L sobre 2. ¿Qué significa eso? Recuerden siempre que la losa unidireccional siempre analizamos la franja de 1 metro. Yo quiero saber la carga que va a esta viga, ¿no? Q, ¿qué es? Lo que 1 metro cuadrado pesa. Entonces, si lo multiplico por toda la luz, me va a dar lo que pesa toda la franja. Y si lo divido 2, ¿qué va a pasar? Bueno, me va a decir que va la mitad para un lado y la mitad para el otro. Eso está diciendo esta fórmula. Es un poco aplicado al sentido común. Ahora, esto es el ejemplo que busqué cuando tengo una situación así, tengo que ver lo que descarga acá y lo que descarga acá, tengo que sacar RA y RB. Por eso la planillita anterior, ¿no? Para facilitar el tema. Vamos a ver acá cuando tengo arriba una losa hiperestática. Acá es sencillo también, tengo las fórmulas.
Perdón, Entonces, Rubén, una consulta. ¿Y con esos datos de RA y RB lo pasamos al Excel que mostraste al principio? no, a ver, hacer otra vez la pregunta porque no la entiendo la pregunta. En la página anterior mostraste que por tabla ahora vamos a sacar RA y RB. ¿Hasta ahí estoy bien? ¿O entendí Hablando mal? de losas cruzadas, así me ubico. Vamos de vuelta a la página anterior. Cuando estamos, la página anterior que mostré sería esta. Esta. Estamos hablando, de esta forma se sacan las descargas que hacen las losas cruzadas en las vigas. Ok. Y esos datos que yo saco de ahí, ¿dónde los meto? O sea, Bien, vamos ahora entiendo la pregunta. A este punto. No, la planilla que mostré es para sacar momento en forma práctica sin hacer reacciones de vínculo. No tiene nada que ver con esto. ok. Ese dato que yo saqué es la carga de las losas que tengo que sumar el peso propio, el peso del tabique, más lo que descarga la losa. Claro, porque yo tengo que ver a la viga todo lo que soporta, ¿no? ¿Y qué es lo que soporta la viga? Su peso propio, el tabique que tiene arriba y la descarga de la losa. Bien. ¿Cómo analizo la descarga de la losa? De dos maneras. Primero, entender de qué losa estamos hablando. ¿Es una losa unidireccional o cruzada? Si vemos que es unidireccional, ¿qué se hace? Bueno, se buscan las fórmulas en esta hoja, en la hoja 14, y aplico simplemente las fórmulas que están acá. Fíjense, si es hiperestática, 3/8 para, no va la mitad para cada lado. Va 3/8 para un lado, ¿se acuerdan que también pasaba lo mismo en el anterior? Y 5/8 para el otro. Y entonces acá la fórmula que me dice, 5/8 Q por L. 5/8 Q por L del otro lado, porque claro, esta viga que está en el medio soporta toda esta carga. Y este pedacito que está acá, ¿cuánto vale? 3/8 Q por L, que es para analizar esta viga. Si tengo una losa cruzada al lado, bueno, acá tenemos todas las fórmulas, como pasaba en la etapa anterior, que si teníamos una losa cruzada, no. Si no tengo nada y está suelta, bueno, la mitad para cada lado. Y acá viene la planillita, y si tengo esta situación, que quiero ver lo que resiste esta viga y lo que resiste esta viga, tengo que usar esta planillita que les di, o sacar RA y RB, como lo hacían el año pasado. ¿Se entendió, Ana? Bien, Ahora, para esa uso lo primero que mostraste. ¿qué es lo primero que mostré? La planillita en Excel. Sí, Claro, claro. La planillita en Excel es para resolver estos planteos y no hacer el cálculo manual. ok. Para todos Gracias, los demás Rubén. planteos son estas fórmulas mágicas que se aplican y listo. Pero como en este planteo de un voladizo no puedo poner una fórmula mágica, bueno, tengo que sacar RA y RB como lo sacaba el año pasado. Y para no meternos este año en ese balurdo, está la planillita en Excel. Es un poco la Y algo síntesis. que te quería preguntar cuando mostraste la planillita y no te lo pregunto en ese momento, pero aprovecho. ¿Lo Sí, vamos a poder usar en el final, esa planillita? sí, Porque vos lo que habías dicho. Ah, ok. sí. Lo van a poder Ok. usar al final. Sí, si no, no se las mostraba. Exacto. Para liberarnos del tema ese de saber sacar reacciones de vínculo, ¿no? Pero insisto con esto, para que sacar reacciones de vínculo en segundo año no sea un problema, pero ustedes en tercero tienen que saber eso, ¿eh? No, igual yo para el parcial, por ejemplo, lo volví a repasar todo, pero bueno, para ver si me volvía a detener o no. Por eso, por ahí es algo, yo sé que es algo difícil y son tantos temas lo de segundo de hormigón armado que prefiero que nos concentremos en eso y después, el año que viene será otro tema, pero también es medio absurdo hoy en día estar haciendo cálculos manuales extensos
teniendo los ordenadores, las computadoras y todo eso. Sí, en el cálculo manual de hormigón armado que estamos viendo, porque uno va aprendiendo conceptos del hormigón. Eso es una decisión que tiene más que ver con la didáctica de aprender la tecnología, ¿no? Y da resultado porque hace tantos años que José siempre insiste con eso, haciendo cálculo es cuando uno aprende de hormigón, ¿no? Más allá de que uno se dedique al cálculo, no. Pero empieza a tener nociones verdaderas para dimensionar una estructura, que es un poco el objetivo. Profe, Bien, sacamos momento, sí. Sacamos las cartas, digo, sí. que le iba a preguntar en la losa, la hiperestática, cuando en los bordes descarga 3/8 partes y en el medio son 5 3/4 octavos. partes, ¿no? Pues es por la luz, ¿no? No, porque el concepto de tener una hiperestaticidad hace que pase eso, que al medio, las vías que están en el medio reciben más carga. Pero Así eso por el como, mismo momento negativo. claro, nos beneficia por un lado generando un momento negativo, lo cual nos hace en el tramo tener menor material, menor espesor, pero nos perjudica porque, en realidad no nos perjudica, porque no es que el precio se incrementa. Bueno, las vías del medio se la tienen que bancar más gracias a eso. Ese es el concepto. Profe, y cuando hay así unas losas unidireccionales con una viga en el medio, como que se encuentran, ¿esa viga tiene que tener mayor ancho para que apoyen las vigas o eso ya tiene que ver con tecnología constructiva? Bueno, una viga que tiene más ancho, por lo general resiste más. Pero una viga puede tener la dimensión que vos quieras, siempre y cuando la calcules. ¿Se entiende? Sí. Puede tener, entonces la respuesta correcta sería, no necesariamente tiene que tener el mismo ancho. Puede tener más hierro, y vos exteriormente no tiene nada que ver con el ancho, y soporta, ¿sí? Puede ser que esté sobredimensionada, y también soporte, y tiene el No, mismo igual ancho. yo me refería porque tenían que apoyar las viguetas. Bien, porque Eso acá era. estamos hablando de hormigón armado y estamos explicando con todo el tema de losas y qué sé yo. Si tiene que apoyar viguetas con 12 centímetros, me sobra para que apoye una vigueta. Ok. Ahora, uno dice, bueno, pero si pongo una vigueta del otro lado y la vigueta tiene que apoyar 10, no me sobra. Bueno, en realidad te sobra sí, porque la vigueta no va punta con punta, va desplazada. Entonces, si necesitas 10 y tenés 12, si la desplazás, te sobra, o sea, es exactamente lo mismo. Genial. ¿Sí? Sí. Bueno, después rápidamente acá, porque vamos a entrar en un matete, veo, que va a ser más práctico pasar al pizarrón. Si bien ahora no vamos a entrar al ejercicio propiamente dicho, vamos a explicar otras cosas que son tan importantes, pero una vez que saco la carga, que es lo que expliqué, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sacar momento, están las planillas para sacar momento, las fórmulas estas en esta página, la 16. Están las fórmulas para sacar el ancho de colaboración, esto que decíamos la primera clase y la clase de hoy. Che, ojo que el B entra en el cálculo, no el BW, porque tengo losa que comprime, ahí están las fórmulas para sacar el ancho de colaboración. Aparece otra vez la tabla 11 del MN, la fórmula de armadura otra vez, y dos diferencias. ¿Cómo saco el cálculo en el momento positivo? Y en el momento negativo va a ser de otra manera, es decir, colabora o no colabora, son dos procedimientos de cálculo, ya nos vamos a detener en eso. Pero digamos, utilizo la tabla de MN en síntesis, que se va a complicar un poquito más, pero otra vez lo mismo, saco MN como lo saben sacar, y ahí empieza a pasar lo que tiene que pasar.
Y entro a otra tabla, no es la misma tabla de losas de hierros, a una tabla de hierros, la tabla 3, donde elijo la cantidad de hierros que necesito. Y después aparece el corte. Este corte que está explicado teóricamente acá, yo este año, para no meternos en esto engorroso, porque de todo este cálculo, que es bastante sencillo, está complejo entenderlo, pero es bastante sencillo después en la práctica hacerlo. Tiene que cumplir distintos mínimos y qué sé yo. Yo les voy a dar una planillita en Excel para calcular los estribos, digamos, de la viga, ¿sí? Que está todo explicado acá. Esa planilla en Excel está sacada de esta explicación, ¿no? Bueno, y ahí terminábamos con el tema vigas. Pero ahora vamos a pasar al pizarrón para hacer una pequeña introducción de cómo vamos a abordar rápidamente el trabajo. Una pregunta. La hoja que nos mostraste del Excel, ¿qué, es un ejemplo para sacar las reacciones de vínculo o, digamos, son los valores que tenemos que utilizar para resolver los cálculos? No, es una planilla de cálculos que te soluciona, te saca automáticamente las reacciones de vínculo en una situación estructural como la que está dibujada. 2 apoyos y una ménsula. Que, digamos, tenemos la posibilidad de cargar los datos. Claro, exactamente. Es una planilla. Es una planilla de cálculo. Así como muchos están haciendo planillitas de cálculo para sacar el cálculo de una losa, esta ya está hecha, digamos. Uno la podría hacer también, ¿no? En vez de hacerlo manual, tener esa planillita de cálculo. ¿Sí? Eso es un poco el planteo. ¿Hay alguna pregunta o paso al pizarrón para ver, hacer esta explicación? Yo tengo una. Sí, a ver, Glenda. Creo que lo había tocado así de pasada. El caso de las perchas, las superiores, ¿no? Cuando también tienen que ser de acuerdo al acero seleccionado, al hierro seleccionado. No, las perchas o se ponen del 6 o del 8 indistintamente en cualquier viga, porque no cumplen ninguna función más que sostener estructuralmente el estribo, exactamente. No cumple ninguna otra función, en principio, ¿no? ¿Por qué digo en principio? Porque si pongo una viga de doble armadura, o pongo el momento negativo, si bien se desprecia en el cálculo, el hierro está ahí. O sea, momento negativo, el hierro va arriba, tengo las perchas. Bueno, puedo descontar lo que tengo de perchas porque eso también es hierro. Ah, eso le iba a preguntar. Entonces, O cambiar las perchas. Bueno, pero la percha yo la necesito en un sector, no en toda la viga. Yo la percha la pongo en toda la viga. Eso es un poco, cambiar las perchas sería, podría ser, pero no tendría mucho sentido. Ok. profe, sí, está bien. Bueno, las perchas sirven para colgar el estribo, ¿no? Y si yo tengo que poner armadura, ponerle arriba, las pongo casi al lado de las perchas. Claro, ¿por qué? Porque es la vía al revés. Vos tenés que cuidar el recubrimiento que tenés abajo, tenerlo arriba, esa es un poco la guía. Y el Y te queda la recubrimiento altura de de las arriba es perchas. distinto, ¿no? ¿Eh? El de recubrimiento de arriba es distinto que al momento máximo. Cuando vos ponés los hierros arriba, no. O sea, los hierros tendrían que estar ahora en el mismo lugar. Si vos lo ponés más cerca del límite, bueno, mejor, porque le haces crecer el H, tiene más resistencia. Le haces crecer el brazo del usted me palanque. dijo que usamos 5 de recubrimiento. Sí, para prever si es doble capa. Se congeló Juan. Listo. Para prever si es doble capa, pero si yo lo pongo extendiendo el D, o sea, más altura, es mejor para la viga, porque le va a dar más resistencia. Eso como concepto. Bueno, vamos a hacer el ejemplo. No vamos a empezar a calcular
hoy, pero sí nos vamos a empezar a meter al plano y a entender cómo es la lectura del plano, que esto es importante para empezar, y ya la clase que viene empezamos con los cálculos, todas esas cosas. Bien. Tan, tan. Ah, este es. Profe, ¿qué va a hacer el año que viene con ese pizarrón? Ese pizarrón en realidad es mi cama. Yo lo bajo y duermo ahí adentro. ¿Dónde se pizarrón? Yo adentro de un pizarrón duermo. Ah, eso es vocación de maestro. Esa Sí. es pasión, iba a decir, sí. Esto es un ambiente. Si no, no tengo un aula. Esto es un aula, acá como, hago todo lo que se imaginan ustedes. Acá y en el baño, ¿no? Y la cocina que estamos acá. Pero esto de acá se baja y duermo ahí adentro. Y todas las mañanas a las puteadas, que tengo clase, tengo que subir la cama que pesa, como dice yo, todo este mueble, el eje que gira es un caño de gas de 3/4, y la cama, como tiene que ser fuerte, pesa como, si bien yo tengo fuerza, pero ya estoy reperdido de toda la mañana subir la cama, bajar la cama. Por eso soy feliz los domingos, que la dejo Claro. abajo. Bueno, voy a hacer el esquema del esquema A que tenemos dibujado acá. Esta losa es así, esta losa es así. Esto es un voladizo. Columna, columna. Hay columnas acá. Y acá está la ménsula S de la famosa planilla. Esta es la viga 4, ménsula 4, viga 2, viga 3, viga 1. Parece que falta una columna, pero ahí no falta una columna, la vamos a ver. Viga 6, viga 7 y viga 8, y repito que me comí la viga 5 y me di cuenta y no tenía ganas de cambiar el PDF. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Esta interpretación que uno tiene que hacer del esquema para poder abordar el ejercicio. Bueno, vamos a comenzar con la viga 1. Yo lo primero que hago es un diagrama de cargas. Y digo, ¿cuáles son los apoyos? Bueno, tengo un apoyo acá y un apoyo acá. Perfecto. ¿Cuál es la luz del cálculo? Bueno, miren el plano, y en este caso son 8 metros. Claro, porque la luz del cálculo es la distancia entre apoyos. Pero digo que la viga 7 está apoyada ¿en dónde? No en una columna, claro, porque una viga puede apoyar tanto en una columna como en otra viga. Y eso se llama apego. ¿Sí? Y no hay ningún problema. ¿Y cómo? Pero la viga tiene que ser más fuerte, claro, tiene que ser más fuerte porque tiene que encima recibir el peso, en este caso, de la viga 7. Y entonces, ¿cómo se calcula eso en la viga 1? Bueno, se calcula cuando yo saco un momento, teniendo en cuenta que hay una fuerza P, está en este caso exactamente en el medio de esta viga 1. Fíjense como que todo esto que yo estoy analizando es estratégico. Acá yo te voy a dar este esquema, te voy a decir la carga de las losas y te voy a decir resolver la viga 1. Y vos tenés que hacer todo esto interpretando el esquema. Esa es un poco la habilidad que uno tiene que adquirir. ¿Sí? Como decía anteriormente, ¿de qué está compuesta la carga última? Porque yo la carga última es lo que yo tengo que... El dato que no me dan del dato de la carga última de la viga, me dan lo que pesa por metro cuadrado de la losa, nada más. Y encima, por lo general, me dan el B, la carga muerta y la carga viva, y yo la tengo que mayorar y obtener esto.
Y yo tengo que conformar, sí. Eso le iba a preguntar, profe. De cuando había una carga puntual, o si hay tabique, ¿cómo hacemos para darnos cuenta? Bueno, en este caso sí, porque vemos el apeo. Sí, tal cual. Y cuando hay tabique, yo te voy a poner y escribir. Claro, cuando uno está haciendo el proyecto, sabe dónde poner los tabiques. Bueno, ahí te das cuenta. Y en el ejercicio voy a decir, en todas las vigas hay tabique, menos en la viga 5, ponele, qué sé yo. El dato va a estar preciso. Pero claro, por eso lo importante es leer el enunciado, ¿no? De detenerse en el enunciado y no hacer las cosas automáticas. Bien, y entonces, repasando lo que vimos en el apunte, la carga última, ¿cómo la saco entonces de la viga? Bueno, ¿en qué está compuesta? Es como este rectángulo, primero tengo que sacar el peso propio. Después tengo que sacar el peso del tabique. Y por último, o primero, no tiene un orden, el peso que hace el motivo de la viga, que hizo contar las losas. Se le O está sea, escuchando más o menos, profe, ¿puede ser? No sé si a lo mal o es un... Sí, se está escuchando raro. Bueno, igual me debo estar quedando sin pila con el micrófono. Bueno, igual lo escuchamos. Claro, pero por eso, ya igual la clase no se va a extender mucho más. Sí, seguramente es la pila del micrófono. Profe, pero en este caso, ¿no? La carga puntual no me influye en el peso, en la carga Q, no. No, en la carga Q no. Porque la carga Q lo que me determina es lo que La viga. la carga distribuida. Claro. ¿Sí? Entonces, yo puedo sacar estos datos que los tengo, pero la carga P, en definitiva, ¿cómo la saco? Bueno, tengo que agarrar la viga 7, que es la que tengo como incógnita, y sacarle las reacciones de vínculo. Porque si yo le saco las reacciones de vínculo, una de las reacciones de vínculo va a ser el valor de la carga P. ¿Entiendes? Esa lógica la tengo que estratégicamente analizar yo. Vamos a la viga 2 y 3. Y ya con esto vamos terminando. Y la clase que viene ya empezamos con el ejercicio. Bueno, la viga 2 y 3 la tengo que resolver. Y por esta viga vamos a empezar la clase que viene en forma conjunta. ¿Por qué? Porque es una hiperestática. Hay una viga al lado de la otra. ¿Por qué? Porque hay un momento negativo y una influye sobre la otra. ¿Sí? Siempre que encuentro una viga al lado de la otra, yo no la puedo resolver como si fuesen dos isostáticas. ¿Por qué? Porque me va a faltar un momento negativo y no voy a tener el beneficio de la reducción del momento en el tramo, si la resuelvo como isostática, porque me va a dar más grande. Y para finalizar, la viga 4 es lo que es la planillita de cálculo y todo eso que veíamos. Es una estructura de esta manera, donde yo tengo que resolver con la planillita que les di o sacar el momento en forma manual, digamos. Pero bueno, esa planillita me resuelve el momento en esto. Entonces, primer paso, la estrategia, dibujar el diagrama de carga, ser consciente de las luces, tener todo claro eso, ver la estrategia y hallar la carga última de la viga. Ese sería el paso como importante, fundamental. ¿Sí? Bueno, esto sigue siendo una introducción, pero el tema como que lo merece. ¿Por qué motivo? Porque es complejo el tema vigas, y acá yo ya no tengo más argumento, porque siempre vengo diciendo, bueno, vigas es igual que losa, ustedes ya saben losa, todo eso, y se arma otro quilombo, pues sí, es más que losa, pero empieza a ser más difícil también. Claro, se van incorporando conceptos nuevos, ¿no? Y eso lo hace con cierta dificultad, pero bueno, por eso el tema viga es el tema más importante digamos, del año. Por lo general en el final yo tomo vigas,
Puede ser que alguna maldad en un momento digo, bueno, losa, ¿viste? Todos preparan viga, y yo les tomo losa, ¿viste? Bueno, algunas veces he cometido esa infidencia. Bueno, este llamado de agosto, y lo hice porque ya tenía preparado el examen, y dije, bueno, losa, le tomo. Pero vino un solo alumno y lo hizo bien, en el llamado, por suerte, porque si no... Pero bueno, en el final es losa, viga o columnas y bases, ¿no? Que es el último tema, que es el más sencillo de todo. Van a ver que, pero eso, vamos a detenernos en lo necesario en vigas, y la idea de decirles esto es como que denle bolilla, porque tanto en diciembre como en marzo voy a tomar vigas, y sigo estando, voy a tomar vigas. Como para darle bolilla, digo todo esto como para darle bolilla y claro, y entender la lógica de las losas, todo es lo mismo que vimos en la clase de la primera etapa de losas, ¿no? ¿Se escucha con un ruido o con una interferencia? Como adentro de una cueva. ¿Ah, sí? Hola, hola. Ah, a ver si... Esperen, a ver. Ahí se escucha mejor. Bueno, se Se los escucha acopla. mejor. ¿Se escucha Era como bien? que se escuchaba como dice Arián, como un eco, como Ah, un ruido. pero me parece Exacto. que es de la batería del micrófono. Ahí va muy bien. Bueno, mejoró. ¿Hay alguna pregunta? ¿Se entendió? Igualmente, esto cuando por supuesto que puede haber dudas y las contestamos ahora, pero cuando empezamos a hacer el ejercicio también se empiezan a acomodar algunas cosas, pero van a tener que ver con toda esta introducción que hicimos también. Y Yo el tengo paso a una paso pregunta. me va a encantar porque, sí, así Exactamente, eso porque son muchos conceptos y entonces vamos a ir Sí. barriendo paso a paso. creo que entiendo, pero hasta que no empiece a hacerlo. Bueno, exactamente. Lo importante es entender el tema del concepto ahora. Estos conceptos que hablamos, ¿no? Sí. Yo tengo una pregunta, pero es como media rara. Por ejemplo, ahora que estamos haciendo en diseño un ejercicio que son cuatro niveles y planta baja, ¿no? Sí. Si ya a mí se me va agregando por peso propio, ¿no? Se van agregando las cargas, ¿no? Del último piso hacia el de abajo. ¿Qué es lo que me varía? ¿El D? No, no tiene nada que ver, porque la carga lo reciben las columnas. Ok, claro, y de las Y columnas. las vigas son independientes, en cada piso es independiente, digamos. Trabajan en forma independiente y descargan en las columnas. Y la planta, la otra planta también descarga en las columnas. Y la otra planta también descarga. Y lo que se va incrementando son las columnas. O sea que verticalmente solo las columnas son las que intervienen. Exactamente. Ok, listo, no, porque ya me estaba preocupando cómo hacía para... Claro, no, las vigas son totalmente independientes con el tema de esa Ok, superposición de pisos, ¿viste? Un edificio de 35 pisos, la planta del primer piso es exactamente igual a la planta del último piso. Si fuesen claro, todas las plantas iguales, ¿no? lo que varían son las secciones en las columnas, que abajo son gigantes y Exactamente. arriba Abajo pequeñitas. necesita más hormigón para soportar el peso que va creciendo, ¿no? Genial. Profe, y ahí donde, por ejemplo, en planta baja, cuando se empiezan a hacer las columnas, ¿no? Donde se usa el ancho tributario, por ejemplo, para columnas centrales. Son de distinto diseño a las esquineras o a las columnas de borde. Y más o menos sí. ¿Qué tiene que ver la FIP con el tributario? No, sí, Muy pero buen Juan está 10 cuadras delante de todos ustedes. Siempre está, no sé por qué tiene esa manera de adelantarse, en vez de esperar tranquilo. No, pregunté porque preguntó Lorena. No, está bien. En realidad, en lo que pasa con las vigas, las columnas de borde están sometidas, las columnas centrales, la diferencia es que están sometidas a la compresión pura. Y las de borde genera una flexocompresión, como tienden a flexionarse también las de borde. Esa es la diferencia de cálculo. ¿Sí? Donde incide el momento. Pero por lo general,
la armadura que se coloca para la compresión alcanza para la flexión también, ¿no? Hay algunos casos puntuales que no. Pero eso sería un poco lo que vos dijiste. Y claro, y también lo que diferencia entre las de borde y las del centro, las columnas, es que las del centro reciben losas de todos lados, reciben vigas de todos lados. En cambio, la de borde es solamente la mitad, podríamos decir. Entonces, es más chica, puede ser más chica. Así como hacía grandes rasgos, ¿no? Las diferencias. Esto es lo que dijo el tributario Juan, se refiere que hay un cálculo rápido para sacar el peso de lo que recibe una columna, que se llama área tributaria, que dice, bueno, yo hago una superficie y supongo que este es el peso. En realidad, el peso de una columna se saca a través de la reacción del vínculo de la viga, no de lo tributario. Lo tributario es una aproximación primera para... que cuando veamos columnas lo vamos a ver, ese método, porque es muy útil para diseño. Yo estoy diseñando 4 pisos y en un momento del proyecto digo, tengo definido un esquema estructural. Quiero decir, en planta baja, ¿de cuánto es la columna? Y no tengo idea, porque qué sé yo, no la calculé. Bueno, rápidamente vos podés hacer un cálculo rápido y decir, 40 por 40, 30 por 40, y tener una idea de la dimensión. Y eso en diseño empieza a ayudar mucho. Porque no es una columna de 20 por 20, a lo mejor es de 40 por 40. Y ya empieza a ser un cuerpo importante en la planta baja, ¿no? O en la subsuelo. Para eso sirve el cálculo tributario. Pero bueno, cuando empezamos el tema columna, vemos ese tema. Como hablamos de peso, yo había entendido que por gravedad las cargas se iban transmitiendo, entonces como que cada vez iba a ir aumentando, pero es verdad, ahora me cayó como que lo entendí. Claro, eso es como entender espacialmente la estructura, ¿no? Tiene que ver con eso, es lógico que pase eso porque uno... Sin usar la lógica domiciliaria, ¿no? No, sí, pero tiene que ver... Tiene que ver con eso. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, voy a dejar de grabar para que, bueno, el que no vino pueda verla.